Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. Muy buenas tardes, estimados amigos, amigas que nos siguen día a día en Vox Populi 2021, aquí en Polar Comunicaciones. Saludarles, por supuesto, y darles la bienvenida a nuestro programa. Esta tarde conversaremos con Cristel Manterola, que es psicopedagoga, que ya ha estado con nosotros conversando diferentes temas, dándonos una excelente orientación respecto del aprendizaje, de los estilos de aprendizaje, de las formas de apego, ¿cierto? Cómo el tema afectivo también influye en la formación. Y hoy día vamos a tocar también otro tema muy interesante, así que invitamos, por supuesto, a pasar inmediatamente a Cristel. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Excelente, excelente. Te habíamos estado extrañando por estos últimos días, que tuvimos ahí algunos inconvenientes para poder conectar, pero qué bueno que estés hoy día con nosotros. Lo primero, contarte que dejé mi teléfono en la casa, entonces no tengo tu identificación del Instagram. Mira, te lo escribo por el chat, ¿cierto? ¿Por qué funciona? No, porque no tengo mi teléfono. Dímelo. Pero mira. ¿Sí? Lo digo, es Centro Psicopotencia. Ya, perfecto. Centro Psicopotencia. Perfecto. Centro Psicopotencia, entonces, Instagram de Cristel, donde también pueden encontrar muchísima información de la que también comentamos, y de todas maneras va a estar puesto ahí en forma permanente, por si usted se lo olvida, para que tenga tiempo para anotarlo y buscar en la aplicación ahí Instagram a Cristel. Bueno, ustedes ya han conocido a Cristel en estas últimas semanas, pero para quienes todavía no la conocen, no han tenido la posibilidad de escucharla y verla, contarles que es psicopedagoga y con una amplia especialización en temas que tienen que ver con el aprendizaje, con la educación inclusiva, y es por eso que ella gentilmente aporta con estos temas para poder ayudar, ¿cierto? Y asesorar, de alguna manera entregar algunos tips, algunas orientaciones a las familias, justamente para apoyar en estos procesos. Y hoy día vamos a hablar de lo que se refiere a el estudio, que siempre es un dolor de cabeza para los papás, las mamás, cuando de repente, ¿cierto?, no sabemos cómo aportar en estos momentos, ¿cierto?, que tienen que ver con el estudio. Así es, Sole. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante que muchas veces los papás, ¿cierto?, y las mamás preguntan mucho de cómo puedo ayudar a mi hijo, a mi hija a estudiar, qué más puedo hacer, porque yo veo que sí, que estudia, pero de repente la cantidad de tiempo que está invirtiendo en el estudio no refleja, ¿cierto?, después en el resultado o en la nota, todo el esfuerzo o todos los días de estudio que estuvo, ¿cierto?, el niño y la niña estudiando, ¿cierto? Entonces, por eso es importante poder conversar sobre este tema y considerar, ¿cierto?, que hay muchos factores que afectan en el aprendizaje. Uno de estos es establecer justamente hábitos de estudio, rutinas de aprendizaje, ¿cierto?, y un espacio indicado para poder llevar a cabo el momento, ¿cierto?, en que los niños y las niñas van a estudiar. Entonces, eso va a ser un tema en el que vamos a conversar hoy día, que es súper importante. Justamente, y ahí también como de pronto respecto de como tú decías, cómo se refleja el tiempo y la dedicación que dedican niños y niñas de pronto al estudio. Sin embargo, no se ve reflejado, ¿cierto?, en las calificaciones o en el rendimiento, y eso probablemente, ¿cierto?, pueda provocar frustración tanto en los más pequeños como también en los papás y las mamás. Claro, generalmente se genera un nivel de frustración, ¿cierto? Próximamente, después, al enfrentarse a alguna nueva evaluación, existe también un nivel de estrés que implica un bloqueo cognitivo, que es la típica: me quedé en blanco, yo lo sabía, pero no sé, no pude responder en ese momento, y generalmente después los papás o la mamá le dicen: pero si tú te lo sabías, sí, lo practicamos, sí, lo estudiamos, pero genera, ¿cierto?, este típico bloqueo, y me quedé en blanco, que solamente refleja un momento de frustración, ¿cierto?, de estrés,
pero no implica que no sepan, ¿cierto?, que no hayan aprendido ese contenido, sino que la situación fue más estresante, ¿cierto?, y por lo tanto se generó este bloqueo. Por eso es importante que consideremos que el proceso de aprendizaje es un proceso complejo, es continuo, ¿cierto?, y por ende los distintos factores que afectan son múltiples, desde las capacidades, desde las actitudes, ¿cierto?, y desde la predisposición y motivación que tienen los niños y las niñas hacia el aprendizaje. Por eso es importante que como papás o adultos que estemos responsables al cuidado de los niños, motivemos, incentivemos, ¿cierto?, estos espacios de aprendizaje, pero no solamente desde lo académico, desde lo que tienes que hacer porque mañana tienes la prueba o porque hoy día tenías que hacer el libro de matemáticas, sino también incentivar, lo hemos conversado muchas veces, desde la vinculación, desde la contención, y lo importante de considerar antes del estudio los gustos e intereses que tienen. Muchas veces los contenidos o la forma de estudiar yo la puedo vincular con lo que a ellos los motiva, con lo que a ellos les interesa, porque de esta manera la actitud, la predisposición hacia el aprendizaje va a ser mejor, ¿cierto? Van a tener una actitud más receptiva, más proactiva, y por lo tanto va a haber una repercusión, ¿cierto?, directa en la cantidad y calidad, ¿cierto?, de lo que va a estudiar. Por eso es importante preocuparnos también, no solamente del contenido que tienes que estudiar, sino todo lo que rodea esto. Es motivarlo, ¿cierto?, incentivar estos espacios. También es muy importante que podamos conocer qué es lo que saben ellos en torno a lo que van a estudiar, cuáles son los conocimientos previos que tienen, porque de esta manera, cuando como papás o adultos sabemos qué es lo que ellos saben de lo que tienen que estudiar, permite establecer ciertos aprendizajes que son significativos. Cuando un aprendizaje se vuelve significativo, Sole, es cuando yo logro vincular lo nuevo que tiene que aprender con lo que ya sabe. Entonces, de esta manera, el niño y la niña le encuentran una utilidad, ¿cierto?, a lo que va a estudiar. No es algo que tengo que estudiar y es algo nuevo, sino es algo que tiene una continuidad. Hay una vinculación entre lo nuevo que tienes que aprender con aquello que ya sabes. Y por lo tanto, vamos estudiando de forma integral, conectada, y no vamos estudiando por asignaturas o porque es lo que me toca de forma aislada, sino vamos estableciendo, ¿cierto?, una conexión entre el proceso y todas las asignaturas y nuevos temas, ¿cierto?, que ellos van aprendiendo. Entonces es importante que cuando estudiemos, incentivemos esta activación de los conocimientos previos que ellos tienen. ¿Qué es lo que sabes tú de esto? Y si tú no sabes, por ejemplo, no sé, no se me ocurre o no sé nada, ¿qué crees tú que puede ser? ¿De qué crees tú que se puede tratar? Entonces ahí empezamos a traer lo que ellos ya saben, sus experiencias, sus sentimientos, sus pensamientos, hacia el nuevo aprendizaje, y existe una predisposición distinta al aprender. Vamos estableciendo ciertos estos vínculos. Uh-huh. Ahora tú mencionabas también lo importante que es establecer horarios, espacios, qué consideraciones, por ejemplo, hay que tener al momento de elegir ese espacio, cuáles son los tiempos que favorecen de mejor manera este momento, cuál es el plazo máximo, digamos, de tiempo que pudiera estar dedicado a eso, o los mínimos. Sí, es súper interesante, ¿cierto?, eso es lo que me pregunta, porque sabemos que tenemos que organizar no solamente el estudio propiamente tal, sino lo que es previo al estudio. Y eso previo al estudio implica una organización del tiempo de estudio y también del espacio en el cual yo estudio. Del tiempo de estudio es importante, ¿cierto?, que como adultos podamos guiar al establecimiento de un horario de estudio. Este horario tiene que establecerse de forma cotidiana todos los días, ciertamente flexible ante situaciones que puedan surgir, pero es un horario que no se impone desde el adulto, sino es un trabajo consensuado con el niño o la niña, ¿ya? La idea es que este horario de estudio tenga, que los niños antes de hacer su horario de estudio puedan hacer una escala de valoración de las asignaturas que para ellos consideran que son más difíciles y que por ende requieren quizás más tiempo de estudio. Siempre tenemos unas asignaturas más que tenemos que dedicarle más tiempo que otras. Entonces, antes de hacer este horario de estudio es importante valorar, ¿cierto?, hacer esta escala de valoración que le digo yo, de cuáles son las asignaturas que requieren mayor tiempo, mayor dedicación por mi parte, y cuáles. Entonces, de esta manera yo voy ordenando, ¿cierto?, mis horas de conexión de clase, considerando que quizás puede estar todavía en teleestudio,
horarios también, momentos de recreación y de ocio, y estos horarios que son los horarios de estudio. Estos horarios de estudio es importante comenzar con aquellos asignaturas que son más complejas, para luego, cuando ya ciertamente nos estemos cansando y fatigando más, podamos, ¿cierto?, repasar aquellas que son, en cierto sentido, quizás un poco más fácil para el niño. Es importante que en los horarios de estudio se considere que el nivel de la atención y la concentración no dura más de 25-30 minutos, obviamente dependiendo de la edad del niño. Pero es una curva que sube, en donde la atención está en su mayor esplendor, y ese es el momento en el cual tenemos que incentivar el estudio más potente, por así decirlo, de la asignatura o el elemento que más tenemos que destacar, para que cuando la curva de la atención ya vaya bajando, ¿cierto?, o repasemos o cambiemos la estrategia de estudio, ¿cierto?, o demos un tiempo para poder descansar y poder hacer un cambio de actividad, porque la atención va y viene, uno está siempre una hora concentrado, nosotros igual nos distraemos. Entonces es importante poder hacer los primeros 25 minutos de la concentración. Sí, es muy relevante el tema de los tiempos, porque no pocas veces se puede ver que de pronto se les exige a los chicos estar mucho tiempo repasando una materia o haciendo una tarea o estudiando, ¿cierto? Y de pronto no te vas a parar de ahí hasta que no lo aprendas, y de pronto eso también en el fondo es como va como en contra, en definitiva, de lograr ese aprendizaje si es que está en esas condiciones como de presión. Claro, exactamente. Ahora, por eso es importante el abordaje que como adultos le demos al momento de estudio, porque puede ser que yo quiera abarcar un contenido, por ejemplo, tiene que sí o sí repasar la suma, o sí repasar la resta, o un X contenido, pero la forma de cómo yo lo voy trabajando es lo que vamos cambiando. Quizás primero vamos a estudiar, por ejemplo, leyendo, después pasamos los 25 minutos, ahora hacemos un descanso, y ahora vamos a hacer, no sé, un mapa conceptual de lo que leíste, después vamos a hacer un dibujo de lo que leíste, es decir, tenemos en el centro lo que queremos trabajar, pero las estrategias o la forma de cómo lo vamos estudiando lo podemos ir cambiando para que la atención siempre siga, ¿cierto?, ahí presente. Y no exista estoy aburrido, ya estoy cansado, claro, sino que cambiamos la actividad y reforzamos, cambiamos y reforzamos. Ahora, en relación al espacio, considerando que igual las posibilidades de la población son tan diversas, ¿no? Hay quien probablemente tenga incluso una sala de estudio, hasta quien deba usar como espacio de estudio el comedor o el living de la casa, que es en espacio comunitario. Exacto, claramente ahí hay que ir adaptando, ¿cierto?, el mejor lugar para estudiar. Pero hay dos cosas que son muy importantes. Lo primero es que tiene que ser un lugar cómodo en el sentido de que exista una mesa y una silla, no la cama, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando yo tengo un lugar fijo de estudio, mi cuerpo y mi mente se predisponen a estudiar. Y yo, por ejemplo, tomo el computador y me acuesto en la cama, mi mente y mi cuerpo saben que es un lugar de descanso, y por lo tanto, sí o sí, me va a dar sueño. En cambio, si yo sé que esa mesa, esa silla, sea un escritorio muy bonito, sea una mesa de comedor, eso no es lo importante. Lo importante es que sea un lugar fijo. Y yo sepa como niño o niña que ese es mi lugar de estudio. Mi mente y cuerpo se predisponen a que en ese lugar yo estudio. En ese lugar, ¿cierto?, yo no estoy durmiendo, o no es el lugar justamente quizás donde yo me siento a comer. Puede ser otro lugar de la mesa. Entonces yo tengo mi puesto para comer, pero mi puesto de estudio puede ser el puesto al frente, pero siempre un lugar fijo de estudio, en donde sepan que ese es el momento para estudiar. Y disculpa, Cristel, disculpa, porque a propósito de lo que tú dices, hoy día justamente con las clases online se da bastante el hecho de que los estudiantes se queden justamente en la cama con el computador o con el teléfono, y de esa forma conectan, y claro, con lo que tú estás diciendo, evidentemente no es la mejor forma, digamos, de estar en clases tampoco así. No es la mejor, porque ese lugar, que es la cama, es para descansar. Por lo tanto, cuando yo me acuesto, tengo el computador, por mucho interés que yo tenga en el tema, sí o sí, mi cuerpo se predispone a descansar, porque ese es el momento, es el lugar de descanso. De sí o sí, va a haber un momento en el que yo me distraiga,
o quizás me tienda a quedar dormida, por eso es importante que sea un lugar fijo de estudio. Y lo otro que es importante solo es considerar que tiene que ser un lugar que sea libre de distractores. Ya yo puedo tener un escritorio muy lindo, con muchos lápices, con muchas hojas, con muchos elementos que me distraen y no, por lo tanto, no me facilitan la concentración. Entonces, tiene que ser un lugar cómodo, con buena iluminación, con buena ventilación y que sea, cierto, libre de distractores que claramente no facilitan, cierto, la atención sostenida en el momento de aprender. Interesantes temas a tener en cuenta entonces en este proceso que no siempre es tan fácil y como tú dices tiene que tornarse, digamos, un hábito desde muy temprana edad. ¿Qué pasa cuando no se ha hecho desde muy pequeño y ya, no sé, nos encontramos con un niño de 10 años, 11 años, que no, digamos, donde no se ha creado este hábito? ¿Aún es posible poder enrielar? De todas maneras, no es cierto, no hay una edad de término para decir ya no puedo hacer nada. No solamente hay una edad de inicio, ¿cierto? Que es cuando el niño está motivado y ya comienza su periodo escolar. Eso estamos claros, es el momento para comenzar. Pero cuando ya, como dices tú, llega una edad, son más grandes, adolescentes, y uno dice, pucha, no logré establecer un hábito de estudio, nunca es tarde, siempre se puede. ¿Ya? Y siempre cuando existe la motivación y la intención y las ganas, tanto de los padres como de los niños, de forma en conjunto, ¿cierto? De forma consensuada, se puede establecer, ¿cierto?, estas rutinas de aprendizaje que se vuelven al final hábitos de estudio. Primero, yo no instauro un hábito de un día para otro. Yo voy instaurando, ¿cierto?, rutinas y momentos y situaciones de aprendizaje que cuando yo las pongo en práctica se vuelven hábitos. Y siempre se puede hacer. Uh-huh. Y en esto de buscar las estrategias y además cuáles son, digamos, los intereses de los chicos y las chicas, pensaba y recordaba una historia que contaba, hoy me olvidé cómo se llama esta niña, María José Quintanilla. Decía que ella era muy inquieta en el colegio y qué sé yo, y no lograba mucha concentración y que su tema era la música. Y estaban en ese instante pasándole respecto de los procesos, los movimientos obreros en Chile, y entonces a su papá se le ocurrió comprarle un disco, no sé, un long play en ese tiempo, de la cantata Santa María de Iquique. Entonces, como ahí se relata en canciones la historia, tal cual, entonces para ella el aprenderse las canciones y todo, y entonces así aprendió la historia de el tema de qué pasó de la matanza de los trabajadores en Santa María de Iquique. Entonces, claro, efectivamente, como tú dices, si uno logra captar, ¿cierto?, dónde están los intereses de los chicos, es más fácil poder llegar por esa vía. Sí, de todas maneras, como el ejemplo que tú dices, ¿cierto?, buscando quizás para ella, ¿cierto?, esa es su estrategia de aprendizaje. Por lo tanto, buscar, era su estilo también, claro. Claramente, como conversábamos un tiempo, es auditivo, entonces ella siempre iba a aprender mejor con las canciones. Claro. Entonces, el conocer, ¿cierto?, cuál es tu estilo, cuáles son tus intereses, las motivaciones, permite ir estableciendo, ¿cierto?, estas rutinas que se vuelven al final hábitos de estudio. Siempre es importante potenciarlo. Muy interesante, Cristel, porque así como en el estudio también hay que ir hilando, ¿cierto?, y conectando, también lo hemos ido haciendo en nuestras conversaciones, porque finalmente todo tiene relación, ¿cierto? El estilo de aprendizaje, el apego, los métodos de estudio, finalmente está todo muy conectado, así es que por supuesto, siempre agradecerte este aporte tuyo con nuestros auditores y televidentes. Sí, Soler, como dices tú, siempre vamos conversando, ¿te acuerdas cuando hablamos de esto? Porque al final nos damos cuenta que el proceso de aprendizaje es un proceso integral, es holístico, y por lo tanto ir abarcándolo, si bien vamos separando los temas, pero siempre nos juntamos en los mismos. Siempre vamos hablando de las mismas palabras, vamos buscando las mismas ideas y vamos dándonos cuenta que juntando, como dices tú, quizás vinculación afectiva, el apego, educación emocional, estilos de aprendizaje, hábitos de estudio, vamos, ¿cierto?, entregando distintas herramientas para que puedan llevar de forma más amena los papás y las mamás el proceso de aprendizaje en el hogar. Y yo feliz siempre de compartir con ustedes. Excelente, que estés muy bien, Cristel. Muchas gracias. Chao, Sole, que estés bien. Ahí estábamos con Cristel Manteroli. Si usted quiere seguir profundizando, ¿cierto?, en estos temas, puede entrar al Instagram, que era Centro Psicopotencia.
ahí puede encontrar más información. Hay muy interesantes placas y tips que son muy, pero muy útiles. Así es que ahí están a disposición. Y nosotros nos vamos a la primera pausa de esta tarde para ya volver inmediatamente con nuestro próximo invitado.